Hola compañeros, muy buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a empezar con la transmisión de este tema tan interesante que es muy importante que lo profundicemos. Hoy vamos a hablar de lo que son las drogas y el alcoholismo. Sí, vamos a profundizar, les repito, de cómo es este proceso, el estancamiento que nos genera eh, el hecho de que nosotros estemos todavía alimentando estos dos defectos psicológicos que se puede considerar que son todavía muy pesados. Si son muy pesados, destruyen nuestro trabajo interior que tengamos cada uno de nosotros. Y bueno, la idea es que nosotros estudiemos este proceso para que de esta manera tengamos la fuerza y la voluntad para poder empezar en el trabajo en la eliminación de estos dos defectos psicológicos. Nos saluda el compañero Naimen Mesa, nos dice que saludos, un saludo para Naimen. Bueno, vamos a iniciar con este interesante tema. El objetivo de estudiar y profundizar sobre las drogas y el alcoholismo es mostrar la urgencia que tiene la eliminación de estos dos defectos, puesto que hacen imposible cualquier avance en el trabajo interior, ¿sí? También pues vamos a comprender y ayudar a personas afectadas por estos dos yoes y pues a regenerarnos a nosotros mismos y pues también a los demás, ya que estos son defectos que son regularmente pues muy destructivos. Yo creo que todos tenemos pues comprensión de eso, ¿no? De que pues tanto el alcoholismo como las drogas pues nos lleva totalmente a lo que es la destrucción, nuestra misma autodestrucción. Y bueno, la idea es parar ese tipo de avance que comúnmente está consumiendo a toda la humanidad. Para que nosotros vayamos entendiendo y vayamos comprendiendo lo que es el alcohol y las drogas, es importante que sepan que estas sustancias son dominadas por pues, un demonio, una entidad eh, de las infradimensiones que se le conoce como Algol. Algol es uno de los 10 demonios más perversos del planeta Tierra, bueno, que tiene a su merced el dominio del planeta Tierra. Y pues este demonio vemos que pues tiene la función de manipular a todas las personas en base al alcoholismo y a las drogas que pues generan pues muchísimo placer, ¿sí? Este demonio Algol en la mitología se hacía representado como la medusa, ¿sí? La medusa que tenía pues cabellos con serpientes. Y pues esta medusa, pues en esa representación mitológica se ve como Perseo le quita la cabeza, la decapita. Y bueno, vemos que pues en este relato mitológico, esta medusa, si nosotros la veíamos frente a frente, pues quedábamos convertidos en piedra, ¿sí? O quedaba la gente convertidas en piedra. ¿Qué quiere decir esto? Que pues el hecho de que nosotros empiecemos o quieramos empezar a eliminar este defecto psicológico, debemos de empezar en este caso, a buscarle el lado, digamos, opuesto para no verlo frente a frente. ¿Qué quiere decir esto? Que pues para eliminar el alcoholismo tenemos que hacer grandes esfuerzos en, digamos, separarnos de determinadas amistades, porque si nosotros seguimos, digamos, comunicados con determinadas amistades, pues puede que terminemos convertidos en piedra. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a terminar cayendo en las manos de este defecto psicológico del alcoholismo, ¿sí? Para decapitar este defecto debemos empezar a sacrificar tanto amistades, fiestas y pues nuestros propios deseos, ¿no? Que se nos manifiestan en nuestro interior, para que de esta manera pues podamos decapitar esa medusa que representa pues el demonio Algol. Este demonio maneja pues varios lemas. Estos lemas son, por ejemplo, soy el dueño del planeta. Esto hace referencia que vemos que el alcoholismo lo encontramos en cualquier rincón del mundo, ¿sí? Hasta en los lugares más recónditos y rurales encontramos bebidas fermentadas que contienen alcohol y también pues lo encontramos en lugares
pues de alta alcurnia, ¿no? Donde pues está gente muy millonaria que toman pues whiskies muy finos. Ahí también encontramos el demonio alcohol o el alcohol. Eh, Se le conoce o se le cataloga como el ladrón de átomos solares. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de cada ser humano se encuentran unos átomos solares que están contenidos en lo que son las glándulas sexuales, nuestro líquido seminal. Y en ese líquido seminal que nosotros tenemos, donde se depositan esos átomos solares, sirven o tienen la capacidad para que nosotros empiecemos el proceso de creación, de autorrealización, por ejemplo, en la creación de los cuerpos existenciales del ser. ¿Qué pasa cuando nosotros consumimos una gota de alcohol? Pues este demonio se apodera de esos átomos solares que representan, pues digamos, las esencias que hemos liberado con la muerte psicológica y termina, pues como tal, en pocas palabras, destruyendo nuestro avance espiritual que nosotros tengamos, ¿sí? Es el padre de la corrupción y la desgracia. Eso yo creo que pues a todos nos queda muy claro. Si en algún punto de nuestra vida nos hemos embriagado con esta sustancia, hemos visto que hemos generado accidentes, hemos generado problemas de cualquier índole, sea nuestra familia, nuestros amigos, y es el destructor de hogares también. Vemos que tanto en vecinos o si nosotros lo hemos vivenciado, una persona que es adicta o dependiente de lo que es el alcohol, pues puede destruir su hogar, ¿sí? Puede destruir su hogar porque si ustedes se dan cuenta, pues una persona que ya está dominada completamente por el alcoholismo, pues deja de lado su trabajo, golpea a su esposa, eh, se deshace de lo poco, de lo mucho que tenga, lo empieza a deshacer con tal de seguir bebiendo alcohol, ¿sí? Y pues como tal es el causante de la miseria y la ruina en todos los seres humanos que son dependientes a este vicio, ¿sí? Eh, las características que se le asignan a este demonio o al alcoholismo es que lubrica la rueda del samsara. Esto quiere decir que pues digamos que es un defecto, un demonio muy, muy viejo, ¿sí? Un yo muy antiguo también que traemos en nuestro interior, ya que el alcohol pues ha existido desde hace muchísimo tiempo y por ejemplo pues nosotros lo hemos venido alimentando de todas nuestras existencias pasadas, ¿sí? Algunos en menor o mayor medida, pero pues hemos alimentado este defecto psicológico. Cuando nosotros alimentamos este defecto psicológico, nos embriagamos, nos emborrachamos, pues el proceso que sucede en nuestro interior es que inhibe la personalidad. El proceso que se da al inhibirse la personalidad es que, por ejemplo, cuando una persona se limita a ejercer una determinada acción, por ejemplo, digamos, yo quiero conquistar una mujer, pero mi personalidad es de ser muy tímido, si tengo pena, no sé cómo expresarme, cómo comunicarme con ella, pues en el momento en que yo me embriago, consumo unas cervezas, un tequila, un whisky, lo que ustedes quieran, se inhibe mi personalidad se va y mis defectos psicológicos conquistadores se adueñan, se apoderan de mí y en ese momento pues yo puedo ser muy valiente, voy y conquisto a esa mujer, le hablo bonito, la puedo manipular, etcétera, ¿sí? Lo mismo pasa en los estados o arranques de ira, de violencia. Puede que yo sea una persona muy tímida, muy miedosa, muy callada, pero en el momento en que yo consumo unas copas de alcohol, eh, dijeran por ahí, pues se me sale lo valiente, me dan ganas de pelearme con todo mundo, a todo mundo le busco pleito, ¿sí? Y esto es porque se inhibe la personalidad se va y queda uno poseso directamente por los defectos psicológicos. Ustedes si han visto o han vivenciado algunas circunstancias, ven que por ejemplo cuando uno se embriaga, sea uno mismo o cualquier compañero que esté a nuestro alrededor, cometen unos errores muy fuertes, se agarran a golpes, chocan los automóviles, pelean con sus parejas, golpean a sus parejas, etcétera. ¿Sí? Y esto es porque se inhibe la personalidad. Incluso hay ocasiones en que pues uno puede hasta hacerse daño a uno mismo, ¿sí? Se insinúa por doquiera, siempre es tentador, y era lo que les decía.
lo vamos a encontrar hasta en la alta alcurnia, donde está, pues digamos, la gente más fina y rica. Vemos que pues se brinda con un buen whisky, con una buena copa de coñac, y lo podemos encontrar pues hasta en los lugares más escondidos, más rurales, más marginados, podemos encontrar bebidas fermentadas a base de alcohol, ¿sí? Es muy fino y diplomático, ¿sí? Por eso muchas veces nos dejamos llevar por el consumo de una copa de whisky, de coñac, porque también se hace pasar por fino y diplomático, ¿sí? Por ejemplo, cuando se hacen hasta las famosas cenas navideñas, ¿no? Vemos que pues está eh, pues el whisky, está, no recuerdo, una otra bebida que se consume en Navidad, pero bueno, hasta ahí se ve lo fino y diplomático, ¿no? Que uno se puede ver consumiendo una copa de alcohol con su propia familia, y pues vemos que pues el alcohol aparece en todas partes, ¿sí? Todo puede faltar menos el alcohol en cualquier lugar de este mundo. Ahora, las consecuencias del consumo del alcohol, vamos a ver que en la cuestión física, pues ustedes se pueden dar cuenta que pues empieza a dañar lo que son tanto los riñones, el estómago, ¿sí? La persona empieza como pues a decolorarse, empieza a verse pálida, empieza a hacerse pues muy delgada, muy flaquita, empieza a perder el apetito, ¿sí? Empieza a perder el equilibrio, la capacidad de razonamiento, ¿sí? Y bueno, estas son algunas consecuencias físicas que a simple vista podemos ver en una persona, ¿sí? Eh, en psicológicas, pues vemos que también pues, se pierde la capacidad de razonamiento. Una persona que pues es dependiente del alcohol queda pues posesa todos esos defectos psicológicos. De pronto puede estar en un momento muy sonriente, de pronto puede estar eh, llorando de una forma muy desequilibrada, de pronto puede estar posesionado por un defecto iracundo, golpeador, ¿sí? Y es que pues en un alcohólico su psicología, podríamos decirlo así, que es un desastre, ¿sí? Porque pues entran tantos pensamientos, tantos deseos, tantos defectos, que pues es muy común ver de una forma muy desequilibrada una persona que consume alcohol, ¿sí? Y ahora vamos a ver las consecuencias o daños que generan en lo que es la parte espiritual, ya haciendo enfoque en lo que son los tres factores de la revolución de la conciencia. Tienen un impacto muy grave, ¿sí? Hablemos del primero, que es el nacimiento espiritual. En el nacimiento espiritual, pues vemos que una persona que pues consume alcohol, su energía pues está completamente sucia, está en un proceso pues involutivo, y en vez de condensar, en este caso hacia arriba, hacia las vértebras, pues esa energía termina descendiendo, ¿sí? Porque está pues completamente sucia, y pues una persona que no puede dejar de consumir alcohol, aún así sean en pequeñas porciones, pues tampoco se le puede asignar una pareja para que empiece a practicar lo que es la alquimia sexual. En el segundo factor, que es la muerte psicológica, pues aquí viene un daño también muy grave, ya que por ejemplo si nosotros tenemos en este caso una buena disciplina en lo que es la muerte psicológica, y por ahí de vez en cuando se nos ocurre tomarnos una cervecita, un vasito de whisky, de coñac o de alguna bebida a base de alcohol, pues toda esa esencia que nosotros liberamos con la muerte psicológica termina quedando atrapada por este defecto, ¿sí? Por el alcohol, y esa energía, pues como les digo, queda completamente sucia, podrida, y ya no nos sirve para el trabajo de la alquimia sexual, ¿sí? En el sacrificio por la humanidad, pues al igual, nosotros somos como un ejemplo para los demás, los que ya estamos como tal haciendo un pequeño principio de trabajo, y el hecho de que nosotros no podamos eliminar este defecto, pues quedamos como un mal ejemplo ante los demás, y eso pues a cierto punto, a cierto nivel nos puede generar pues karma, ¿sí? También nos genera pues una mala voluntad también para realizar este trabajo, este oficio, este sagrado oficio,
nos genera una muy mala voluntad, ya que pues al estar completamente alcoholizándonos o pues sí, digamos ser dependientes a esta sustancia, nos quita el ánimo y la fuerza para empezar a trabajar en ese oficio sagrado, de llevar las enseñanzas del despertar de la conciencia a toda la humanidad. Víctor Soto Alanis nos dice buenas noches a todos. Buenas noches, Víctor. Nuestra compañera Joana nos saluda. Hola, Antonio. Buenas noches a todos. Buenas noches, Joana. Gracias por acompañarnos. Un saludo hasta la Ciudad de México. Y bueno, continuamos con el desarrollo de este tema. ¿Sí? Advertencias. Cuando nosotros ya empezamos a hacer un análisis, un trabajo de muerte psicológica serio en lo que es este defecto del alcohol, debemos de ser radicales, ¿sí? Radicales y claros con nosotros mismos, con nuestro ser, ya que no podemos hacer, en este caso, pactos o arreglos con este demonio, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que pues en el momento en que nosotros digamos voy a eliminar este defecto del alcoholismo, es ni una más, jamás voy a volver a consumir alcohol. Porque si nosotros entramos en esos estados psicológicos donde decimos, por ejemplo, solo voy a tomar cuando me inviten mis amigos voy a tomar, o ahora que sea Navidad, voy a tomarme solo una cerveza, ¿sí? O solamente pues me voy a emborrachar cuando sean mis cumpleaños. Esos son, digamos, como arreglos que uno hace con este demonio. Y pues la verdad, pues no nos sirven para nada. De esa manera no podemos eliminar al yo porque pues se queda como en un estado reprimido. Y al quedarse reprimido un mes, 2 meses, un año, 2 años, va a llegar el punto en que va a volver a salir con toda su fuerza y todo lo que no nos tomamos en ese año, no vamos a querer tomar en un mes, ¿sí? Por eso es que no se deben de hacer arreglos de este tipo con este demonio, porque es muy traicionero, ¿sí? Y como les decía, pues nosotros somos el ejemplo hacia los demás, ¿sí? Debemos de ser completamente radicales, darle un tiempo, asignarle un tiempo al estudio de este defecto, tanto pues en meditaciones reflexivas, eh, para que pues de esta manera podamos pasar a eliminarlo, ¿sí? Bueno, ya teniendo entendido lo que es un poco el alcoholismo, vamos a hablar de lo que es el proceso de las drogas, ¿sí? Las drogas pues se dan lo que es el desdoblamiento psicológico. En estas drogas, cuando uno es consumidor, se puede decir que existen dos hombres dentro de nosotros mismos, que existe el hombre exterior, que ese se lo conoce como pues el hombre débil, el hombre dependiente al placer, a las sensaciones que le generan todo este tipo de sustancias. Y pues nosotros vemos que pues hasta cierto punto una persona que es consumidora de cualquier droga pues genera digamos un impacto, una lesión mayor tanto interiormente, espiritualmente, psicológicamente, y pues es algo que comúnmente lleva rápidamente a la degeneración de todos los individuos. Cuando nosotros ya llegamos a un cierto punto de perdición en este caso, porque pues ya estando bajo las drogas, se podría decir que ya estamos pues más perdidos que ganados. Hay en ciertas personas todavía pues una parte, eh, digamos, de esencia, ¿cómo les pudiera yo decir? Se me fue el término, pero bueno, la idea es que cuando nosotros, digamos, ya llegamos a tocar un fondo de tanta depresión, de tanta presión también de consumir este tipo de sustancias, llega el momento en que nosotros queremos empezar a salir de esta, pues sí, de esta situación, de esta circunstancia. Y de esta manera, cuando nosotros entramos en ese pequeño shock o en ese pequeño ánimo donde ya se empieza a manifestar nuestro ser o una parte de nosotros, de nuestro interior, de nuestro espíritu que busca salir de ese abismo, se manifiesta lo que es el hombre interior, el ser auténtico, y ese se manifiesta a través de la nadidad interior. La nadidad interior hace referencia a lo que es el proceso donde una persona empieza a comprender que está mal, se está autodestruyendo, ¿sí? Y como tal empieza a buscar un poder superior, ¿sí?
Esto lo podemos ver, por ejemplo, pues en cualquier persona que en cierto punto quiere dejar las drogas, empieza a buscar a lo mejor dependencias que hablen de lo espiritual, como por ejemplo a los alcohólicos, eh, donde pues esta persona ya busca salir de ese proceso de drogadicción o de alcoholismo, dependiendo sea el caso. Y aquí es cuando ya uno ya quiere y busca conectar con su propio ser, ¿sí? Empieza esa navidad interior donde uno ya quiere buscar ese poder superior para que le ayude a salir de ese proceso de estancamiento. Y aquí es donde también se empieza a activar lo que es la fe consciente. La fe consciente se empieza a activar en los momentos en que nosotros ya empezamos a apelar, en este caso, a lo que es nuestra Madre Divina, nuestro Padre, nuestro Ser, donde ya nos empieza a dar las claves, las fórmulas de cómo trabajar, por ejemplo, los 3 factores, cómo empezar a trabajar las meditaciones, para en este caso pues ya empezar a trabajar el proceso tanto de drogadicción y como de alcoholismo. Eh, estas drogas, digamos, tuvieron su mayor auge en los años 60, cuando inició lo que es la era de Acuario, bajo la regencia de Urano. En ese tiempo, o en ese entonces, se dio lo que fue una onda dionisiaca. ¿Sí? Esa onda dionisiaca, pues tenía una dualidad positiva y una dualidad negativa. En la dualidad positiva de esta onda dionisiaca, pues generaba la transmutación voluntaria de la entidad del semen. ¿Qué quiere decir esto? Que pues las personas que llegasen a conocer estos 3 factores de la revolución de la conciencia, llegaran a comprenderlos y a estudiarlos, pues esta onda dionisiaca generaba una energía muy grande, muy profunda en todos aquellos seres que buscaran el proceso de la autorrealización, ¿sí? Y de esta manera la conciencia sí va a ir despertando, digamos, de una forma más acelerada. Digamos que su polaridad positiva hacía que las personas tuvieran ese ánimo de trabajar sobre sí mismos. ¿Sí? Su intuición se hacía más superlativa, la conciencia o la conexión con su propio ser se agudizó, en este caso de una forma más fuerte. Y pues vemos que por ese mismo polo positivo había música trascendental de los grandes maestros clásicos como Beethoven, Mozart, que ellos pues siendo, digamos, maestros despiertos de la conciencia, podían tener comunicación o escuchar las sinfonías superiores de las dimensiones superiores, ¿sí? Ellos podían interpretar toda esa música, bajarla aquí a esta tercera dimensión, para que nosotros pudiéramos conocer esos sonidos que se mueven en esas dimensiones. Y ahora tenemos el polo negativo de esa misma onda dionisíaca que se generó en esos mismos años 60. En esos mismos años 60, pues digamos, se dio una explosión pues muy grande también por el polo negativo, ya que se dio una terrible degeneración sexual. Acá ya empezaron a nacer lo que fueron pues las orgías, la masturbación, el lesbianismo, el homosexualismo, todo eso que venía relacionado con el estilo hippie, que era pues droga, sexo y rock and roll, que era un lema que se manejaba en esos tiempos. Y pues empezó a haber un desorden, digamos, muy grave en la parte sexual. Ya se entró en ese infrasexualismo de toda clase, donde pues también se agudizó lo que fue eh, la prostitución, ¿sí? Todo lo que fuera relacionado con la degeneración sexual. Había pues todo este tipo de placeres demoníacos pues sí, digamos que hacían referencia a los mundos infiernos, donde mediante la droga, hongos, alcohol, veíamos que pues se empezaron a agudizar, por ejemplo, las fiestas muy alocadas, donde pues ya las personas empezaron a inyectarse sustancias, a tomar alcohol hasta perder completamente la conciencia. Ya se empezaron a practicar las orgías, todo lo que va relacionado a esos mundos que se le conoce como swingers, y bueno, que a la actualidad pues es algo que va creciendo de una forma muy acelerada.
Y vemos que pues también en la música, ¿no? Hubo eh, una gran colisión muy grande, porque pues vemos que la música podría decirse que ya es muy infernal, con esta ola también, porque si ustedes analizan la música que existía, digamos, por el lado positivo, que pues era referente a escuchar melodías superiores, ahorita pues ya la música incluso habla de fornicación, habla de asesinatos, habla de drogas, habla de dinero, ¿sí? Pues dan muchos mensajes, digamos, para que una persona se orille al consumo de sustancias, se orille a la misma degeneración sexual, se preste a, pues sí, digamos, a cualquier acto infrasexual. Eh, ya las personas que pues ya están en estos procesos vemos que ya tienen un desequilibrio muy fuerte, ya empiezan a ilusionar, sí, a tener alucinaciones hipnóticas, les gusta lo que es el proceso psicodélico de las drogas místicas. También es importante hablar sobre ese tema, ya que ahorita andan muy de moda los procesos del despertar de la conciencia a través de las tomas de ayahuasca, de yagé. Aquí en México existe algo muy común que se llama el veneno del sapo, bufo alvarius, algo así se llama, que es un veneno, una sustancia que segrega un sapo literalmente, y se fuma, y de esta manera pues uno entra como en un tipo de psicodelia, ¿sí? Los hongos alucinógenos, el peyote, entre muchas otras tantas, sí, que se asemejan a lo que son esos procesos del despertar de la conciencia, entre comillas, que en realidad no nos lleva al despertar de la conciencia, nos lleva a experimentar sensaciones que ya están relacionadas con lo que es el órgano condartiguador, ¿sí? Yo en lo personal les puedo mencionar que pues yo antes de llegar acá al conocimiento estuve en esas escuelas pseudoesotéricas, consumí una sustancia similar a la ayahuasca, consumí ese DMT que se segrega del sapo, y pues bueno, el proceso que uno se vive allá es que se abstiene uno mucho de las comidas, de una alimentación, digamos que se tiene que pasar a un proceso como pues como de ser vegetariano, y eso lleva a que el cuerpo pues se enflaque demasiado, y en los momentos que uno consume este tipo de sustancias que eh, bueno, se dice que pues te llevan a conectar con los maestros espirituales y todo ese tipo de comentarios, pues son unos viajes, se podría decir, eh, que bueno, les digo, conectan con ese órgano condartiguador, se experimentan unas sensaciones muy fuertes, y son unas sensaciones muy fuertes donde el cuerpo pues termina como tal tensionándose pues muy fuerte, son como si tuviera uno pues unos ataques de convulsiones, eh, y donde al mismo tiempo uno experimenta placer, ¿sí? Y eso mismo pues como es algo pues muy fuerte, lleva a que uno pues termine con el cuerpo completamente pues muy acabado, muy delgado, y de esta manera pues uno empieza como pues a destruir esa parte vital de uno mismo, ¿sí? Por eso es que se malinterpreta mucho, o muchas personas vienen de este tipo de escuelas creyendo falsamente que nos llevan a conectar con su parte espiritual, pero pues la realidad es otra, ¿sí? Lo que buscan es autodestruirlos, desequilibrar la parte mental, porque es un proceso muy fuerte para lo que es nuestras neuronas, terminan pues muy destruidas por el proceso tan fuerte que se vive ahí. Y bueno, pues eso es muy importante mencionarlo para que pues ustedes también lo tengan en cuenta y vean que pues el proceso del despertar de nuestra conciencia no se depende del consumo de determinadas drogas místicas, ¿sí? Y vean, aquí les dejo unos gráficos de las consecuencias que pues tarde que temprano toman factura en cada uno de nosotros si somos dependientes a este tipo de sustancias, ¿sí? Las mismas consecuencias pues también las genera el alcohol, pero pues obviamente en un menor grado, y pues vemos que las consecuencias a nivel físico, a nivel cuerpo físico, es que afecta lo que es el aparato sexual. Una persona que consume drogas, consume alcohol,
puede empezar a sufrir de impotencia sexual, de eyaculación precoz, ¿sí? Y bueno, todo esto le impide trabajar sobre el factor del nacimiento espiritual, ¿sí? Y pues en lo que es las drogas, si una persona es muy dependiente, queda completamente esclavizada de determinadas sustancias, pues puede quedar con esa impotencia sexual de forma prematura, ¿sí? Porque es una destrucción muy fuerte hacia esos átomos solares que están en nuestras glándulas sexuales o ese líquido seminal queda completamente podrido, involutivo, y hace que pues nosotros ya estemos pues digamos como completamente desequilibrados, literalmente como si fuéramos unos locos, ¿sí? Un joven que empieza a ingerir la droga, eh, dependiendo sea pues ahora sí la droga, pero pues regularmente vemos que todas las drogas tienen un impacto muy fuerte, eh, en cuestión de años a corto plazo vemos que terminan destruyendo completamente la fisonomía de una persona. Como ustedes pueden ver aquí este gráfico. Aquí pueden ver a este joven que, pues bueno, no se ve a lo mejor aquí tan destruido, pero al paso del tiempo, al paso de su consumo, queda completamente deformado de su rostro, de su mirada, ¿sí? Porque pues este consumo que tiene, digamos, en exceso, hace que toda la parte vital, la parte física, empiece a deteriorarse de una forma muy acelerada, ¿sí? Igual aquí les dejo un ejemplo. Por ejemplo, vean este personaje, después de verse con una vitalidad normal, equilibrada, en un proceso de 7 años terminó completamente pues autodestruido, perdido, desequilibrado de la mente, ¿sí? Y esto es lo que sucede en los momentos que nosotros eh, caemos esclavizados por las drogas, ¿sí? Las consecuencias en la parte vital pues se hacen ver muy rápidamente, más que nada pues en un drogadicto, porque pues se va en este caso destiñendo de una forma pues muy agresiva, eh, y esto se da porque en los momentos, como les digo, que entra un defecto psicológico, se apodera de toda la energía vital. Este proceso se da o se trabaja de la siguiente forma. En los momentos que, como les digo, una persona está, digamos, en su sano juicio, tranquilamente, la personalidad siempre frena cualquier tipo de acción que la persona quiera tomar, una acción egoica en este caso. Pero en los momentos que una persona consume determinada sustancia química de drogas, se abre una puerta en el bajo vientre, como ustedes pueden ver aquí. En esas puertas del bajo vientre entran o acceden los efectos psicológicos más pesados de nuestra psicología que están atados a las infradimensiones de la Tierra, ¿sí? Permítanme un tantito. Como les decía, si nosotros hemos visto a una persona que consume alcohol, el alcohol pues es agresivo, pero no es tan grave como las drogas. Digamos que una persona que consume alcohol abre las puertas de ese bajo vientre, se le manifiestan esos defectos que quieren golpear, que quieren manejar rápido, que quieren reclamar, que quieren eh, seducir a una mujer, por ejemplo, ¿sí? Que quieren cometer pues un adulterio, por ejemplo. Esos son, digamos, defectos de un determinado porcentaje, ¿sí? Que se manifiestan cuando uno está, en este caso, pues ebrio, borracho. ¿Sí? Tienen, pues, son defectos de un determinado voltaje. Pero ¿qué pasa si una persona termina inyectándose algún tipo de heroína, morfina o una droga muy agresiva, muy fuerte? Pues esas puertas del bajo vientre se abren de una forma más grande, ¿sí? Y al abrirse de una forma más grande, pues entran defectos de la psicología que son mucho más pesados, ¿sí? Por ejemplo, pues ya entran defectos asesinos, entran defectos suicidas, entran defectos homosexuales o defectos del lesbianismo, ¿sí? Pueden entrar defectos pues muy pero muy perversos, ¿sí? Que incluso pues pueden hacerse daño a sí mismo. Se han escuchado casos hasta de canibalismo de personas que han consumido
si no mal recuerdo, unas drogas que se llaman sales de baño, que pierden completamente la conciencia. Es como si un demonio se les metiera adentro y bueno, pues entran en esos estados de canibalismo. Y pues bueno, si ustedes hacen un análisis, esto es algo pues muy perturbador, muy fuerte en una persona que reaccione de esa forma. Y bueno, esto es lo que generan esas drogas. Y este proceso se da porque esas puertas del bajo vientre abren de una forma mucho mayor, y es que hace que entren esos defectos psicológicos tan pesados. ¿Sí? Hay personas que se han suicidado, se han automutilado, ¿sí? Han cometido canibalismo hacia ellos mismos por el hecho de haber consumido este tipo de sustancias tan fuertes. Y como les digo, pues este es el proceso que generan las drogas. Una persona que está completamente cuerda puede terminar cometiendo pues un adulterio, una orgía, ¿sí? Entre pues personas del mismo sexo. Y pues cuando una persona ya está, digamos, posesa por la sustancia y por el defecto psicológico, pues puede cometer todo tipo de aberración de lo más bajo, ¿sí? Y obviamente pues al entrar defectos de ese voltaje, de ese volumen de muchísima fuerza, hacen que una persona poco a poco vaya quedando como, pues literalmente como un cadáver, ¿sí? Queden completamente flacos, pues sí, digamos en un estado de desnutrición, y pues por lo mismo, ¿no? Que esos mismos defectos psicológicos, al entrar de una forma muy fuerte, muy agresiva, calcomen toda la energía vital de ese cuerpo físico. ¿Sí? Es por eso que nosotros vemos que en cuestiones de años, de corto plazo, las personas terminan pues muy flaquitas, se les caen los dientes, se les cae el cabello, se les ve una vejez prematura muy rápida, y bueno, pues pierden todo su brillo, ¿sí? Esas son las consecuencias a nivel vital de nuestro cuerpo físico. En el cuerpo astral, eh, una persona que es dependiente a este tipo de sustancias, pues internamente anda como pues literalmente un idiota, como un loco desenfrenado, haciendo y deshaciendo, porque por el mismo desequilibrio, ¿no? Porque está como tal posesionado por esos defectos psicológicos, no tiene como tal un equilibrio, un temple de ese principio de cuerpo, y pues pierde como tal la capacidad de conexión con su ser, ¿sí? En el cuerpo mental se aniquilan los rayos alfa, se pierde la conexión intrínseca entre mente y cerebro. La persona no puede concentrarse, pierden el equilibrio, no tienen como que una capacidad de razonamiento lógica. De pronto pueden estar hablando una cosa, después pasan a hablar a otra, cosas sin sentido, y es porque pues ya no tienen como esa conexión directamente perfecta con su mente como una persona normal, ¿sí? En el cuerpo causal, pues la esencia alcanza a sufrir las consecuencias de las drogas, y pues se pierde como tal también esa conexión, ese ánimo, esa fuerza y esa voluntad para empezar a trabajar en lo que es el proceso del despertar de la conciencia. Acá se pudiera decir que pues una persona termina como pues una semilla podrida, ¿sí? Porque pues ya se pierde toda esperanza en una persona que es, digamos, dependiente a este tipo de sustancia. Y pues bueno, es algo pues muy lamentable. La idea acá es que ustedes pues analicen todo este proceso, para que pues si tienen el ánimo de trabajar sobre sí mismos, pues empiecen a trabajar todo este tipo de detalles y se den cuenta el grande daño que se pueden hacer si siguen realizando pues esa determinada acción, ¿sí? Ahora, ¿cómo se deben eliminar estos defectos? El primer paso es querer cambiar, ¿sí? Tener el ánimo de dejar esa vida de perdición. Y pues como les decía, en ese ánimo que se empieza a manifestar es donde se empieza a manifestar esa naridad interior, ¿sí? Donde uno pues ya empieza a sentir como eh, ese apoyo, esa ayuda de algo superior, ¿sí? Ese algo superior pues es nuestro propio ser, que nos va a ayudar en este caso para salir pues sí, de ese estancamiento, de esa esclavitud, de los defectos psicológicos. Y aquí es donde ya empezamos a trabajar sobre lo que es el factor de la muerte psicológica.
tenemos que empezar a trabajar en lo que es la autoobservación. Toda droga, todo alcohol, vino o sustancia que nos genere algún placer, pues siempre se manifiesta a través de algún deseo, ¿sí? Todo entra a través del deseo. Deseamos experimentar esas sensaciones de placer, y esto pues genera también una emoción, ¿sí? Una emoción de ansiedad, una emoción de depresión. Algo siempre nos orilla a alimentar este tipo de defectos psicológicos. También existen las justificaciones, que es muy común que se manifiesten para una persona que quiere o tiene el ánimo, el anhelo de dejar de tomar, de drogarse, pero muy comúnmente estas justificaciones son las que lo llevan a volver a cometer el error, ¿sí? Y por último, pues queda el acto mayor, que es el acto de la mala voluntad, donde nosotros pues ya sabiendo el daño que nos podemos hacer, terminamos realizando la acción, ¿sí? Terminamos drogándonos, terminamos consumiendo alcohol, y pues este es el proceso ya más infraconsciente que se nos manifiesta a cada uno de nosotros. El proceso que pues uno tiene que hacer en estos casos pues es empezar a autoobservar esos deseos, ¿sí? Esos deseos que hacen que nosotros vayamos a consumir alcohol, esas emociones que traemos cargando de tiempo atrás. Muchos de nosotros traemos pues emociones que se fundamentan en las pérdidas de familiares, de parejas, de dinero, de puestos de trabajo, ¿sí? Algo pues digamos no nos favoreció en nuestra vida, y eso genera pues una determinada emoción que pues muchas veces nos pesa demasiado, y pues ese tipo de emociones son las que nos orillan a refugiarnos en el vicio, ¿sí? A sentir ese placer que nos va a hacer sentir un alivio momentáneo para desconectarnos de nuestra propia realidad y terminar cometiendo el error. Cuando se manifiesten ese tipo de emociones que venimos cargando, recordemos que la idea es pedir a la Madre Divina que nos elimine ese defecto. De pronto yo me acuerdo que pues me peleé con mi expareja, me traicionó, me engañó con otro. Yo recuerdo ese pensamiento, me genera una emoción de tristeza, de orgullo herido, de inferioridad, ¿sí? En ese momento que se manifiesta eso, Madre Divina o Madre mía, elimíname esta sensación, esta emoción de tristeza. De pronto puedo acordarme que se murió mi papá, se murió mi tío, se murió mi hermano, ¿sí? Cuando yo recuerdo eso, pues Madre Divina, elimíname este pensamiento que me orilla a tomar alcohol, ¿sí? Todos esos deseos también, cuando vamos, por ejemplo, a una fiesta, vamos a un cumpleaños, vamos de visita con alguien o nos encontramos con una vieja amistad, entran esos deseos de una forma muy fuerte, donde pues uno quiere eh, tomarse una cerveza, quiere tomar una copa de vino para experimentar emociones, en este caso pues sí, digamos de mucha alegría. Si, por ejemplo, si vemos a personas tristes que están en la bohemia, por pues, problemas de parejas, etcétera, pues igual se manifiesta ese deseo, ¿no? Para emparejar con ese tipo de personas. Y acá vienen las justificaciones de, pues, el que dirá que no me voy a tomar una con él, pues es la primera vez que lo veo, o ya tenía mucho que no lo veía, y pues ni modo que le diga que no, pues solo va a ser una, o pues solo voy a tomar cuando me inviten, o así. Todo este tipo de justificaciones son las que nos llevan al acto de la mala voluntad, ¿sí? Muchas veces por querer quedar bien con los demás, con nuestros primos, con nuestras familias, amigos, incluso hasta con nuestra propia pareja, pues terminamos consumiendo bebidas alcohólicas. Por ejemplo, como les digo, algo muy común, donde pues hay mucho desequilibrio en la parte del alcohol, en los procesos donde se festeja lo que es la Navidad, donde pues todo el mundo hace brindis con esas bebidas que se toman en Navidad, no recuerdo su nombre, pero bueno, se consume una bebida que se toma en Navidad, que es a base de alcohol, y bueno, pues ahí es donde todos se dan el abrazo, que hay que pedir un deseo y etcétera, ¿sí? Ahí es donde vienen todas esas justificaciones que pues uno internamente alcanza a percibir, como pues uno dice, pues qué dirá, ¿no?
solo será una, ya no voy a tomar el día de mañana, solamente será hoy. Y todas esas justificaciones, cuando se vayan manifestando, Madre Divina o Madre mía, elimíname esta justificación que me orilla a consumir alcohol. Todas esas justificaciones también generan un pesar en nuestro interior. Acá es donde entran esas emociones, ¿sí? Esas emociones de pesar, de desagrado, pues también hay que eliminarlas. Aquí es donde ya empieza ese proceso de trabajo en la eliminación del defecto. Ya tenemos que empezar a negarnos a todo deseo, a toda emoción, a toda justificación, ¿sí? Dependiendo de las circunstancias que vayamos viviendo, ¿sí? Porque más que nada en las circunstancias o eventos, pues digamos que tienen gran impacto en nuestra vida, porque en esos eventos es donde muy comúnmente terminamos cayendo en este vicio, por ejemplo, del alcohol. Y lo mismo en las drogas, también pasa en las drogas, ¿sí? Y recuerden, pues de esta manera, siempre pidiendo a la Madre Divina eliminar el defecto psicológico, tanto la emoción, el pensamiento, los deseos, las justificaciones, incluso las tensiones. Porque muchas veces, si ustedes se dan cuenta, cuando uno es adicto, por ejemplo, al cigarrillo, a veces uno entra en tensión, se empieza a tensionar el cuerpo, pues uno empieza como a tronarse los dedos, incluso empieza uno como a sentir sudoración, ¿sí? Y todos estos son, digamos, manifestaciones del mismo ego, del mismo defecto, sea alcohólico, del tabaco o de cualquier sustancia. Por eso también es importante autoobservar todas esas tensiones que manifiesta. Y siempre pues pidiendo a la Madre Divina que nos elimine tal tensión que sentamos en el punto exacto de nuestro cuerpo. El tercer paso, pues, es pasar a hacer un super esfuerzo de salir del círculo de amigos que tenemos, porque pues obviamente que si nosotros somos alcohólicos por ley de correspondencia, todo nuestro círculo amistoso, pues, va a ser consumidor o dependiente de esta sustancia. Y acá, pues, es el proceso que les decía, ¿no? De la medusa. No podemos matar a la medusa viéndola de frente, porque vamos a terminar convertidos en piedra, ¿sí? Si nosotros pues vamos con nuestros amigos a una fiesta queriendo dejar el alcohol, pues es muy probable que terminemos cayendo en el consumo, ¿sí? Por eso es importante en este caso pues apartarnos, aunque sea un tiempo en el que pues empezamos a trabajar, a darle sus meditaciones correspondientes a este defecto para poder controlar ese aspecto, digamos, en reuniones donde pues hay amigos que consuman alcohol. Otro trabajo que tenemos que hacer, que enseñamos acá en los procesos del despertar de la conciencia, son unas danzas que se le conocen como las danzas de los derviches. Estas son unas danzas que se realizan eh, y que tienen la función, digamos, de depurar todo lo malo que se ha acumulado dentro de nuestro cuerpo físico, ¿sí? También existe lo que es una práctica que se llama la sublimación de la energía. Esta práctica lo que nos va a ayudar o nos va a beneficiar es que todo lo que hemos destruido, en este caso sea con las drogas o con el alcohol, va a empezar a ser regenerado. Todas las neuronas, las células que han sido perjudicadas por el abuso el abuso del consumo de estas sustancias va a empezar a regenerarse. Pero obviamente pues para empezar con este proceso de sublimación tenemos que hacer un trabajo fuerte sobre la eliminación de este mismo defecto para que esa misma esencia libre eh, se va a ver en este caso purificada en nuestra energía creadora sexual y esa misma energía creadora sexual va a ser la que va a ser sublimada y en el proceso de sublimación va a empezar la regeneración del cuerpo físico, ¿sí? Obviamente a un determinado nivel, porque ya la persona cuando ingrese como tal al factor del nacimiento espiritual, pues la regeneración podría decirse que va a ser de una forma más eficaz, más agresiva, ¿sí? Obviamente enfocado a lo positivo. Y para las personas que, por ejemplo, tienen el defecto muy arraigado, muy fuerte, por ejemplo, pues el de las drogas inyectadas, marihuana, cocaína, todo este tipo de sustancias fuertes que ya tienen, digamos, un mayor impacto de placer en nuestro interior y que genera mucha dependencia, tenemos que pasar a lo que es la negociación. ¿Con quién vamos a negociar? Pues con la ley divina, tenemos que hacer un negocio
donde tenemos que plantear también internamente un trabajo. ¿A qué nos vamos a comprometer a cambio de negociar el encierro, digamos, de un determinado defecto psicológico? Por ejemplo, pues puede ser el defecto que le guste la cocaína, la marihuana, eh, una droga muy fuerte, ¿sí? Aquí pues obviamente uno tiene que negociar directamente para que en este caso pues la ley divina encierre ese defecto. No lo encierran del todo, dejan una pequeña parte para que en este caso el individuo tenga un principio de estudio sobre el mismo defecto psicológico y de esta manera vaya obteniendo la fuerza y la voluntad para que en el momento que le suelten el defecto tenga pues esa misma fuerza y esa misma voluntad para poderlo enfrentar y trabajarlo pues de una forma perfecta en este caso, ¿sí? Ya cuando también pues ya tenemos un pequeño trabajo, un pequeño avance en la eliminación de estos defectos, es importante empezar a vencer el ocio. Porque, pues, si ustedes se dan cuenta, una persona que consume alcohol regularmente por los fines de semana sale al fútbol, sale a los antros, a los bares, a los tables o cualquier tipo de lugar donde pues haya alcohol. Y pues al empezar a dejar tanto pues esas amistades, el vicio en sí mismo, eh, vamos a empezar a tener tiempo de más, ¿sí? Vamos a tener ese tiempo libre y en ese tiempo libre pues vamos a entrar como pues en esas, ¿cómo se le pueda decir? Pues sí, donde vamos a tener como pues esas manifestaciones de ansiedad, de querer tomar y, o de querer consumir una sustancia. Y pues en ese ocio muchas veces vamos a buscar hacer cosas distintas, ir a un gimnasio, ir a correr, caminar sobre el campo, etcétera. ¿Sí? Hay muchas personas que buscan cualquier ocio para poder reprimir la ansiedad que genera el mismo defecto. Y acá es, la idea es empezarnos a ocupar sin límite en lo que es el sacrificio por la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que pues ya una vez teniendo nosotros ese espacio libre, tenemos que empezar a enfocarnos en el trabajo de lo que es el sacrificio por la humanidad. Podemos empezar a trabajar en la repartición de volantes, podemos empezar a prepararnos como instructores, a estudiar como tal estas conferencias. El hecho de que una persona empiece a dedicar tiempo a estudiar estas 75 conferencias ya implica que es un sacrificio por la humanidad, ¿sí? Empieza, digamos, que su principio de sacrificio por la humanidad empieza a generar ese dharma, esa fuerza, ese ánimo que le va a hacer falta en este caso para empezar a trabajar sobre sí mismo. Y una vez ya enfocando nuestro tiempo en el sacrificio por la humanidad, pues ustedes poco a poco van a ir viendo cómo van a ir teniendo más y más fuerza para tener el dominio total pues, del mismo vicio del alcohol o de las drogas, ¿sí? Séptimo paso, pues queda reflexionar, darnos cuenta hasta dónde nos ha llevado el alcoholismo o la droga. Este proceso lo vamos a hacer sobre meditaciones reflexivas, porque en estas meditaciones vamos a ver tanto el daño que nos hizo a nuestro físico, a nuestro cuerpo físico, a nuestra vitalidad, a las personas que nos rodearon, los daños que se le generó, pues sí, digamos, a terceras personas. También vamos a hacer un análisis hasta dónde influyó a nuestra degeneración sexual. Por ejemplo, pues si fuimos muy promiscuas, fuimos muy adúlteros, pues todo esto tiene su raíz también pues en el desequilibrio del consumo de, pues sí, digamos de las drogas, del alcoholismo, ¿sí? Las malas relaciones que nos ocasionaron. Una persona que es alcohólica pues es muy impulsiva, no en todos los casos, ¿verdad? Pero pues comúnmente es muy impulsiva, puede tener problemas con muchas personas, con su familia, con sus hijos, con su pareja. Y todas esas malas relaciones, pues, tiene uno que empezar, en este caso, pues, digamos, a componerlo. Pero para que pues uno empiece a componer todo esto que se destruyó, pues tiene que empezar en un proceso de meditación reflexiva para que poco a poco vaya teniendo esa sabiduría, ese análisis
del impacto tan grande que tuvo el efecto psicológico, ¿sí? Y bueno, de esta manera terminamos este estudio. El actuar en la vida de acuerdo a los principios fundamentales que llevamos en lo hondo de nuestro ser, pues nos va a llevar a, en este caso, a avanzar en nuestro proceso de la autorrealización. Aún así, pues sabemos que implica un gran sacrificio. Sabemos de antemano que pues estos son unos defectos muy, pero muy pesados, que como les digo, es un defecto muy viejo, muy antiguo, que no lo traemos tanto de esta existencia, lo traemos desde, podría decirse que desde las primeras existencias que tuvimos de cuerpo físico, empezamos a alimentar este vicio, tanto del alcohol, pues también a lo mejor como el de las drogas, ¿no? El de las drogas es un poquito más actual, pero pues más destructivo, más dependiente. Y pues bueno, aquí dejamos este estudio, compañeros. Vamos a pasar al proceso de las preguntas o de los comentarios, y si no, pues le damos por terminado el tema, la exposición del día de hoy. Espero haberme hecho claro. Y bueno, vamos a ver qué nos dicen. Parece que no tenemos dudas o comentarios. Solamente nuestra compañera Tere Flores nos dice hola, buenas noches. Ya saludamos a los otros compañeros, a Joana, Víctor, Naimet. Y bueno, aquí dejamos este tema. Les deseo mucho ánimo para aquellos que estén trabajando sobre las drogas o el alcoholismo. Y bueno, pues posteriormente también estaremos haciendo a lo mejor prácticas guiadas de cómo trabajar el efecto del alcoholismo, para que pues poco a poco ustedes vayan teniendo un avance y un dominio sobre este mismo vicio. Y bueno, pues no siendo más, los dejo hasta aquí. Que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias. Nos vemos el día lunes, retomando este mismo temario. Vamos a pasar a lo que es el estudio de la conferencia de ego, personalidad y esencia. Y bueno, sería todo de mi parte. Que pasen una excelente noche. Hasta luego.